Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Vamos entonces a levantar nuestras Biblias y declarar juntos lo que siempre decimos. ¿Estamos listos? 2 y 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Diga un fuerte amén. Porque el amén es decir, sí Señor, amén. Habrá sus Biblias allí, puestos de pie en señal y reverencia a la palabra de pie. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 19, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 30. Yo les espero para que entonces podamos leer la palabra del Señor, que se encuentra en la lectura de hoy en Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? 2 y 3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos venido para adorarte solamente a ti. Tú eres digno de toda alabanza, de todo honor. Tú has sido, eres y serás. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Oh amado Jesús, hoy con nuestras vidas te decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias, porque tú consumaste en la cruz tu obra de redención a favor nuestro. Y lo hiciste por amor. Señor, hoy venimos a exaltarte a ti, solamente a ti. Señor, la cruz tiene solamente un solo crédito y todo ese crédito te lo damos a ti. Por eso te amamos, por eso te servimos, por eso te seguimos y por eso compartimos de ti, oh amado Jesucristo. Sea la gloria a ti. Oramos así en tu nombre, oh Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesucristo, hermanos, cumplió a cabalidad la palabra de Dios. Él obedeció la Biblia, Él obedeció las Escrituras hasta lo último. Recuerden ustedes que el domingo pasado hablamos de que Jesús manifestó que tenía sed y explicamos lo que esto significaba cuando Jesús dice: tengo sed, cumpliéndose así una de las profecías que encontramos en la palabra del Señor. Se predijo que él iba a tener sed. Salmo 22, 11, si quiere lo apunta. Salmo 22, capítulo 22, versículo 15, dice: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Su boca está seca, su lengua se inflama y se pega a sus mandíbulas. Eso es lo que pasaba con Jesucristo en el momento en que él pide un poco de agua y exclama: tengo sed. Ahora,
El hecho que él clame esto otra vez reitera cómo él obedeció la escritura, cómo obedeció todos los requerimientos de su padre y todo lo que la escritura manifestaba. Piensa en la escritura y él está cumpliéndola aún en el momento más difícil de nuestras vidas. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es a caminar por obediencia. Amén. Es a caminar por obediencia, no por emociones ni por sentimientos. Tus emociones van a cambiar, tus emociones van a ser afectadas por las circunstancias de la vida. Las cosas cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian. El único que no cambia es nuestro Dios. Aunque las situaciones no sean favorables para nosotros, yo sigo caminando en obediencia a la palabra del Señor. No entiendo lo que está pasando, no comprendo lo que está sucediendo, pero una cosa sé: Dios está en el control de mi vida. Si Dios me dice que haga algo, yo lo haré, ¿verdad? Ese era uno de nuestros lemas de una de nuestras celebraciones misioneras. Yo lo haré y yo lo voy a seguir haciendo porque el Señor me lo ha pedido. Bueno, el Hijo en la cruz cumple aún esta parte de la escritura donde Él manifiesta: tengo sed. Aún en su muerte Jesús complace al Padre, no a sí mismo, y la escritura es cumplida, es cumplida. Ahora, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. No es la primera vez que dice consumado es. Fíjese conmigo en el versículo 28, cuando lo leímos el domingo pasado, lo que el Señor dice. Mire, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y nuevamente en el versículo 29 Él exclama sus últimos suspiros, dice: consumado es, consumado es. ¿Por qué dice el Señor esto? Esta palabra manifiesta que Él ha terminado, ha consumado, ha completado todo lo que tenía que consumarse, todo lo que tenía que cumplirse. Claro, para nosotros en nuestro idioma tenemos que usar dos palabras: consumado es. Pero en el griego no es así. En el griego es solamente una palabra. ¿Cuál es? Está en sus boletines: tetelestei. El Señor desde la cruz dice tetelestei. O sea, el Señor dice: consumado es, completo es, yo he acabado, dice el Señor en la cruz. Ahora, yo creo que hubo varias cosas que el Señor culminó, acabó, completó en esa cruz. Y quiero compartir con ustedes 5 cosas que fueron consumadas en el momento que el Señor Jesucristo entregó su espíritu y murió en la cruz. Usted las tiene también en sus boletines. Mírelo, ábralo y usted va a ver los espacios en blanco para que usted lo escriba y usted pueda recordarlo cada vez que lo necesite, y lo más importante, compartirlo con otros. Vamos a ver estas 5 cosas que fueron consumadas, lo que fue consumado por Cristo en la cruz. Número uno, primero, todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a su muerte fueron consumadas. Todas las profecías, no digo algunas, todas, diga todas. Todas es que, todas. No hay ni una que se quedó por fuera. Todas fueron cumplidas, todas fueron consumadas por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, acá hay mucho que podemos hablar cuando hablamos de profecías consumadas, terminadas por el Señor Jesucristo. Spurgeon, predicador de predicadores, dice sobre este pasaje en Juan capítulo 19, versículo 28. Que dice: tenemos la palabra griega que en nuestra versión se traduce consumado es. Ahí está, dice: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y después dijo: consumado es. Esto nos da a ver claramente lo que Él quiso decir con consumado es. Dice Spurgeon, que toda la escritura se había cumplido, que cuando Él dijo consumado es, el libro entero de principio a fin, ambos en la ley y los profetas, se habían consumado en Él. Ninguna profecía en Babilonia o en Samaria o en Judea había quedado sin cumplimiento en Cristo Jesús. ¡Wow! Todas las cumplió Jesucristo, y eso es digno de resaltar. Por eso quiero compartir con ustedes este punto tan importante. Ahora son más de 300, no podría yo estar explicando cada uno de ellas. Necesitaríamos todo un retiro de una semana para explicar cada una de estas profecías cumplidas. Pero por ejemplo te puedo dar algunas.
Por ejemplo, resaltemos lo que comúnmente en teología se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. Ustedes deben recordarse que en la primera mención del evangelio no se da en el Nuevo Testamento, se da en Génesis. En Génesis. Génesis muestra acerca de la esperanza que se estaba dando al mundo, que había pecado, había dado la espalda al Señor. Y aquí se nota que este protoevangelio, esta inicial mención del evangelio, es consumado, es terminado por nuestro Señor Jesucristo. Apunta esta cita bíblica en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, simiente, la simiente suya. Esta te da en la cabeza. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Hermano, Jesucristo aplastó al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque Él sufrió en la cruz y Él derramó su sangre. Y Cristo hombre muere en la cruz y al tercer día resucita. Gloria sea a nuestro Señor. Así que la Biblia enseña que el Señor cumple y consume esta profecía, este evangelio desde el inicio. La Biblia de Estudio Scofield dice que esta es la primera promesa en cuanto al Redentor. La línea de referencia que comienza aquí incluye las promesas y las profecías tocante a Cristo que fueron cumplidas, cada una de ellas por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, consumado es. Fue cumplido. De nuevo, el Salmo 22, que predijo por sus propias palabras al morir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo cumplió Cristo o no lo cumplió Cristo? Lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba consumada esa profecía tocante al Mesías. Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo clavaron en una cruz, clavaron sus manos y clavaron sus pies. O esta profecía tocante al capítulo 53 de Isaías, que en parte dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más dice? Molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por sus llagas fuimos curados. Gloria sea al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura. ¿Quiénes se descarriaron como ovejas? Todos. Todos me incluye a mí y te incluye aquí. Dice, todos estábamos descarriados como ovejas, dice la Escritura. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Mas cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué usted no le dice a Jesucristo con estas palmas: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario? Nadie te va a amar más como Cristo te amó. Nadie te va a amar más como Cristo te amó. Y Él lo demostró en la cruz del Calvario. ¿Le amas? ¿Le eres fiel al Señor? ¿Le sigues con fidelidad o lo cambias por cualquier cosa? Él estuvo dispuesto a ir hasta la cruz para morir por ti y para entregar su vida por ti. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 24, lo vimos, lo hemos leído, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que era necesario, dice, que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que de él se decía. Consumado es. Todas las profecías fueron cumplidas en Jesucristo. No hay ninguna de ellas que no haya sido cumplida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue consumado? Número uno, todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en su muerte. Pero no solamente las profecías. No. Número dos, tenemos
que también en segundo lugar todos los tipos y símbolos bajo la ley del Antiguo Testamento fueron consumados, fueron abolidos y fueron explicados por nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es tan importante con el Nuevo Testamento. Nadie puede decir que el Antiguo Testamento no sirve. Sirve y sirve muchísimo, porque si usted no lee el Antiguo Testamento no entiende el Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Usted no puede separar a la persona de la sombra. Tienen que andar juntas siempre. ¿Cuántos dicen amén? Lee el Antiguo Testamento. En la próxima serie vamos a hablar acerca de un libro del Antiguo Testamento, para introducirnos en el estudio del Antiguo Testamento, tan importante como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, ¿sabes a quién presenta? A Jesucristo, al Señor Jesucristo. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento representan un tipo o un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Él consumó todos estos símbolos y todos estos tipos, ¿ok? Mira a Abraham venir, dice la palabra del Señor, y velo mirar maravillado mientras Dios revela a Cristo en la persona de Isaac en el monte Moriah. Desde los tiempos de Noé, de Abraham, de Isaac y Jacob. Mira sus altares y los sacrificios sangrientos y míralos todos consumados cuando Jesús clamó: consumado es. Es decir, no tienen que hacer más sacrificios de corderos. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Listo, se terminó. Consumado es todo sacrificio por mí. Mire a Aarón, a los sacerdotes y a los levitas cada mañana y tarde ofrecer un cordero como sacrificio y decir: Señor, ¿cuándo acabará este sacrificio? ¿Cuándo terminaremos de sacrificar estos animales? ¿Llegará algún día a pasar esto? Y luego oyen decir a Jesucristo: consumado es. No se necesita más sacrificios. Yo soy el sacrificio por ustedes. Tetelestei, consumado es. Pero no solamente Él consumó las profecías, los tipos y símbolos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que además lo que fue consumado fue toda obediencia a la ley de Dios. Toda obediencia a la ley de Dios. La obediencia, escuche, Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú jamás podrás hacer, ni yo, Cristo lo hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él lo hizo. ¿Qué significa eso? Que el hombre no tiene que cumplir la ley porque tampoco la va a poder hacer. No tiene que obedecerla perfectamente porque no lo va a poder hacer para ser salvo. Nadie puede ser salvo por medio de la ley, no. El hombre no podía ser salvo por obedecer perfectamente los mandamientos de Dios porque no lo puede. Además, la ley no fue extendida para salvar al hombre al obedecerla perfectamente. No tenía ese propósito. La ley tenía un propósito. Es el layo, es lo que te dirige hacia qué. Es lo que te enfoca y lo que te dirige y lo que te conduce hacia Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 24 lo dice claramente. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Apunta esta cita, es sumamente importante. Gálatas 3:24 dice: así que la ley vino a ser nuestra guía. Diga guía. ¿Cuál es la guía para nosotros? La ley. ¿Para qué? Dice, así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo. ¿Escuchó? De conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Para que el hombre fuera salvo era necesario la obediencia perfecta a la ley, porque nadie en esta tierra verá jamás a Dios sin ser perfecto en justicia. Dios es un Dios santo, el cielo es un lugar santo y Él no va a permitir que entre ninguna injusticia a su santo trono. Y entonces, bueno, aquí está lo hermoso de la obra perfecta de Cristo, porque Él obedeció de manera perfecta a la ley. Inclusive se sometió a la ley. Por último se sometió a la ley en su muerte en la cruz del Calvario. Cristo perfeccionó la obediencia a la ley de Dios al ir a la cruz. Él lo hizo por nosotros. Así que Él pagó la deuda que nosotros teníamos de ley en nuestro lugar sobre la cruz. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Así que Cristo, por su justicia perfecta, diga perfecta,
por su justicia perfecta compró nuestra redención en aquella cruz del Calvario. O sea, Él vivió la vida perfecta que tú y yo anhelaríamos vivir, pero no vamos a poder vivirla. Él lo hizo por nosotros. Él lo logró por nosotros. Toda obediencia a la ley de Dios, Cristo lo llevó a cabo. Él la vivió por nosotros. Eso no significa que usted va a ir como un vándalo por la vida. Dice, como yo ya no tengo que obedecer la ley, voy a hacer lo que me dé la gana. Mire, Cristo está intercediendo por ti, pero no para apoyar desobediencias. Usted tiene que ser retado por Cristo para vivir la obediencia a Dios. Pero ya no para salvación, sino para ¿qué? Para agradar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Yo obedezco la Biblia para que Él sea honrado y Él sea glorificado, nuestro Dios. No solamente Él consumó la obediencia a la ley de Dios, sino que en cuarto lugar, ¿qué fue lo que Él consumó? Todo el poder de Satanás y el pecado fueron terminados. ¿Lo escribió? Todo el poder de Satanás y el pecado fueron terminados. O sea, en otras palabras, Cristo en la cruz del Calvario le dio un knockout a Satanás. De veras, lo derrotó. No solamente a Satanás, sino también al pecado, al poder del pecado en nuestras vidas. Jesús dijo, consumado es. Cristo entró a la batalla vencedora contra Satanás y el pecado. Sí, Él le dio en el calcañar, pero Cristo le dio un golpe certero de muerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él destruyó al pecado, destruyó el poder del pecado y a Satanás también. Cuando Cristo dijo consumado es, Él ya había derrotado al pecado y a Satanás. Hermanos, Él ha destruido la muerte. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dele gloria y honra a Jesucristo porque Él vive, yo también viviré y usted también vivirá por siempre. Porque tenemos la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos en el día postrero. Gloria sea al Señor. Todo lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no hacer sacrificios por nuestro Señor? Si Él lo sacrificó todo por nosotros. Hermanos, eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Él dijo a Satanás y a sus huestes demoníacas, deja libre a mi pueblo. Lo has tenido como esclavos lo suficiente. Ahora yo los compro con mi sangre bendita. Me pertenecen no solamente porque los he creado, sino que me pertenecen porque los he comprado con sangre en la cruz del Calvario. ¡Wow! Doblemente somos herencia del Señor. Él es el que nos compra con su sangre bendita. Él ha pagado por mí con su sangre bendita. Hermanos, en la sinagoga de Nazaret, Jesús se le pide que lea, como era tradición, un texto sagrado de la ley. Y dice el texto en Lucas capítulo 4, versículo 18, lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice así, el Señor pasa, abre el pergamino y lee esta declaración. El Espíritu del Señor está sobre mí, aleluya. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente. Hermano, el Mesías había leído por primera vez en la tierra y estaba diciendo, yo soy el Mesías que vino a proclamar libertad a los oprimidos. Todos lo quedaron mirando. Ahora, ¿qué profecía leyó Jesús? Una persona que esté despierta me va a dar la referencia, porque va a ver su Biblia y va a ver al pie de la página el versículo que leyó Jesús directamente del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Isaías, ¿qué capítulo? Se va a ganar un pasaje ida y vuelta al Welcome Center. Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. No se preocupen buscarlo, no quiero que se me extravíe. Miren en la pantalla. Lo que dice es lo siguiente.
Esto es lo que leyó Jesús en el rollo que abrió. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Dice la palabra, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a anunciar buenas nuevas a los pobres, pobres de espíritu, pobres, gente que estaba carente de un poco de amor y de cariño y de atención. Él dice, he venido a anunciarles buenas noticias a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿Cuántos viven en este mundo con un corazón partido, como dicen por ahí, con un corazón roto? Cristo vino para sanar esos corazones. Él tiene el poder. Él es el médico de médicos para hacer la cirugía específica y necesaria y poder sanar un corazón que ha sido caído, partido y destrozado por alguien o por su propia decisión. Él dice, vino a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Hermanos, el pecado nos hace prisioneros. Hay personas que están prisioneras con la ira, la amargura y el rencor. Hay personas que tienen ataduras de celo, de envidia y de malos espíritus. Jesucristo vino para darle libertad y sacarlos de la cárcel. Y Él dijo, yo he pagado, liberen a ese hombre, a esa mujer, porque yo he pagado con mi sangre. Quedas libre en el nombre mío, en el nombre de Jesús, dijo Jesucristo. Libre a los cautivos y libertad a los precios. Pero no queda ahí, dice, a pregorar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. No queda ahí. Luego Él leyó, a consolar a todos los que están de duelo. A consolar a todos los que están de duelo. ¿Tú quieres a alguien que te consuele realmente? Jesucristo es el experto en consolar a una persona. Algo se ha muerto tu matrimonio, se ha muerto una relación en tu vida. Por tu propio error o por el error de la otra persona. Si ha muerto algo en ti, déjame decirte, Él tiene el poder para consolarte y restaurarte y ayudarte. Dice que Él es aquel que consuela a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. ¿Lo entiende? Más o menos. En el tiempo bíblico, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se mostraba, cómo se evidenciaba el dolor, el duelo? La gente antiguamente no eran como nosotros, que venimos al templo con una sonrisa de boca a boca porque todos estamos bien y nadie tiene problemas y somos los hombres y las mujeres perfectos de esta tierra. Toda justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo. Tú sabes que cuando Cristo dijo consumado es, Él logró hacer la paz entre Dios y el hombre, porque su justicia había sido satisfecha en Cristo. Su justicia tenía que ser aplacada. Esa sed de justicia por un Dios justo tenía que ser suplida. ¿Sabes lo que hizo Jesucristo? Él tomó la justicia. Dios aplicó su justicia en Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Apunte esta cita bíblica, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Vamos a leer esta sola porción. Dice así, ¿lo tienes? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Nos justificó, es decir, Él recibió el castigo de Dios y su justicia fue consumada, fue aplacada, fue saciada, porque tú y yo éramos pecadores, enemigos de Dios y habíamos quebrantado la ley y teníamos que ser castigados. Cristo tomó nuestro castigo y la justicia de Dios cayó sobre Él. Por eso es que al final Él pudo decir, consumado es. Todo lo necesario para tu salvación fue provisto por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen a esto? Amén. Todo fue. Pastor, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer a la mesa? Nada. Ni tienes que traer, ni tengo que traer. Cristo trajo todo lo que se necesitaba. Y en Cristo puedo recibir la salvación de mi alma. Todo el que tiene a Cristo, todo el que tiene a Cristo tiene la vida, dice la palabra del Señor. Todo lo que Cristo pide es que estés disponible. Él quiere disposición. Él quiere que vengas a Él.
Cuando Andrés trajo a su hermano Simón a Cristo, ¿qué hizo Simón? Siguió a Jesucristo. No siguió una religión, siguió a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No sigas buscando una religión más. No sigas buscando en otros amores, en otras personas, lo que solamente Cristo puede darte. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Ven a Cristo el Señor. Ahora, para los creyentes en Cristo, este es el mensaje. Este es el mensaje. Para los que creen en Jesucristo mientras el coro se va preparando. Para los creyentes en Cristo, dice ahí en el boletín, léalo conmigo, el trabajo de Jesús está terminado. Lea conmigo, 2, 3. El trabajo de Jesús está terminado. Pero nuestro trabajo no está terminado. Pero tu trabajo y mi trabajo como seguidores de Jesucristo no ha acabado. ¿Por qué no ha acabado, pastor? Porque aún hay mucho pueblo que alcanzar para Cristo. Aún hay 6,000 etnias, grupos afines de personas en todas las partes del mundo que están sin haber sido alcanzados. Escucha, y 3,000, escucha, porque esto es importante, y 3,000 grupos, esas etnias no están ni alcanzadas y están olvidadas. O sea, no saben nada de las 7 palabras de Cristo en la cruz. No conocen las buenas noticias de salvación. ¿Quién va a llevárselas? La iglesia del Señor. Amén. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy, tú eres la iglesia. Pastor, ahora no puedo ir. Ok, pero puedes enviar. Pastor, ahora no tengo posibilidad de marchar, pero puedes orar. Puedes ofrendar. Puedes clamar a Dios para que el evangelio pueda ser escuchado. Pero te tengo una buena noticia. No solamente allá están los perdidos, en tu vecindario, en tu trabajo. Hay gente que necesita escuchar estas buenas noticias. Pablo dijo en Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es? La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esta es la razón de tu existencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos con el coro esta canción tan hermosa? La muerte venciste. Y dígalo con todas sus fuerzas de pie y cante a voz alta y fuerte: Cristo, la muerte venciste. Cristo, la muerte venciste. Yo estoy aquí para darte gloria y honra a ti, Señor. Levanto mis manos y clamo a tu nombre, porque tú obtuviste la salvación de mi alma.